Hola a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo hacer el planchado del vinilo textil, sobre todo cuando trabajamos con diseños a capas, porque es algo sobre lo que me soléis preguntar. Ya os adelanto que no tiene mucha complejidad, es como todo escogerle el truquillo, pero igualmente he decidido hacer un vídeo para mostraros el paso a paso de un proyecto que voy a realizar de planchado de vinilo textil a capas, para que podáis ver el proceso y para contaros unos tips que a mí me resultan de utilidad cuando realizo este tipo de proyectos. Bueno, pues este es el diseño con el que voy a trabajar, que ya lo tengo estampado en una camiseta para poder enseñaros cómo queda el resultado. Fijaros que es un vinilo textil a capas, con capas de distintos colores, que las he ido planchando unas sobre otras. Y aquí os hago la primera recomendación, que directamente me la he saltado en este proyecto, y es no poner más de 3 capas de vinilo una sobre otra. Es decir, lo ideal sería esto que estamos viendo aquí, con el color azul de fondo, el blanco y el color rosa. Pero en este caso yo en los ojos tengo 5 capas, está el azul de fondo, blanco, morado, negro y encima otros detalles en blanco. En este caso no pasa nada si yo pongo 5 capas, porque son detalles muy pequeños y no le va a dar tanta rigidez. Pero si tenemos un diseño muy grande, por ejemplo lo que sería la silueta del koala, y yo pusiese 5 piezas iguales unas sobre otras, le daría más rigidez por tener tantas láminas de vinilo planchadas unas sobre otras. Así que mi primera recomendación es que por norma general pongáis como mucho 3 capas, como sería esto de aquí, pero si son detalles pequeños no pasa nada si ponemos alguna capa adicional. Bueno, pues como decía, este es el diseño con el que voy a trabajar. En este caso aquí lo he hecho en una camiseta, pero para el vídeo voy a estamparlo en esta bolsita de aquí. Y aquí os muestro que ya tengo las piezas cortadas en vinilo textil de los 5 colores con los que voy a trabajar. Yo lo primero que suelo hacer es montar el diseño, aunque no lo vayamos a planchar todo a la vez, pero lo primero que hago es pegar todas las piezas unas sobre otras para ver cómo queda el resultado final. Así que es lo primero que voy a hacer y os lo enseño. Bueno, pues ya habéis visto que no se tarda nada, y el hacer esto, aunque insisto que luego no lo vamos a planchar todo a la vez, nos sirve para hacernos un poco la idea en qué orden vamos a tener que ir planchando las distintas capas. Luego hay que ver si tenemos todas las piezas que las hemos cortado a la vez o por piezas separadas, pero insisto que esto es de mucha utilidad para saber cómo nos va a quedar el diseño final y ver en qué orden vamos a colocar o vamos a planchar las distintas capas. Pero además esto nos sirve para alinear el diseño. En este caso yo tengo una pieza que es la del contorno del koala, que ya me serviría para tenerlo de referencia, pero teniendo el diseño montado entero, si tuviese piezas extras o por ejemplo llevase un gorro, nos serviría para luego a la hora de colocarlo y acomodarlo bien en el tejido que lo vayamos a planchar, saber que lo estamos planchando en el lugar correcto. Así que con esto nos hacemos un poco a la idea de cómo queda el proyecto final. Insisto que no lo vamos a planchar así, voy a volver ahora a separar las capas, pero creo que merece la pena, sobre todo cuando hagáis vuestros primeros proyectos, el hacer esto para haceros una idea en qué orden van a ir las capas y cómo vamos a tener que plancharlos. Bueno, pues vamos ahora a calentar la prensa térmica. Yo lo voy a hacer con prensa térmica profesional, pero lo que os voy a contar se aplica igual tanto si utilizáis una Easy Press como si utilizáis una plancha doméstica. Ya sabéis que con la plancha doméstica cuesta un poquito más cogerle el truco, es mucho más sencillo con una prensa térmica profesional, pero eso no significa que no se pueda hacer. Bueno, pues aquí tengo la bolsita que voy a personalizar, y el primer consejo que os doy es que preplanchéis el tejido que vais a personalizar antes de empezar. Por un lado, porque nos va a servir para quitar las posibles arrugas y nos va a resultar más fácil hacer la aplicación del vinilo si el tejido está planchado, y por otro porque en algunos tejidos puede encoger un poco, por ejemplo los tejidos de algodón, con lo cual con ese preplanchado ya estamos haciendo que las fibras se tensen un poco, y en el caso de que el tejido vaya a encoger un poco, encogería antes de hacer la aplicación del vinilo. Así que preplanchamos un poquito para quitar esas arrugas y para que el tejido se caliente, porque además eso va a ayudar a que se planche mejor. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner la primera capa de nuestro diseño.
En este caso yo ya las tengo separadas porque, como os decía, es muy fácil este diseño y esta es la pieza más grande y me sirve para alinearlo, pero si no, si tenéis todas las piezas como os he enseñado antes, podéis utilizarlo para alinearlo y luego quitar todas las piezas de arriba. Pero importantísimo, no planchéis varias piezas a la vez que vayan unas encima de otras, porque lo que vais a hacer es planchar el vinilo sobre el transportador de la pieza que está debajo. Bueno, lo voy a colocar así un poquito a ojo para no tardar mucho. Y importantísimo, vamos a planchar solo durante un par de segundos. Normalmente aplicamos el vinilo durante unos 15 segundos, más o menos en los vinilos normales, y a unos 150-155 grados, y en este caso solo van a ser un par de segundos, lo justo para que se pegue el vinilo. ¿Por qué? Porque luego vamos a seguir dándole planchado conforme vayamos poniendo capas. Así que, insisto, cuando trabajamos con capas, solo planchamos unos segundos cada capa. Así que bajo, lo voy a hacer a ojo, como os he dicho, un par de segundos, ya lo tenemos. Y ahora hay que retirar el transportador o bien en caliente o bien en frío en función de lo que nos indique el fabricante. En mi caso, los vinilos con los que suelo trabajar son siempre de retirar el transportador en caliente, así que no tendría que esperar, pero tener esto en cuenta porque lógicamente hay que aplicarlo en función de lo que nos indique el fabricante de vinilo. Bueno, voy a esperar un poco más que nada porque me estoy quemando. Retiramos. Si el tejido es elástico o el vinilo textil es elástico, sujetar conforme vais retirando para que no se deforme el diseño. Yo os recomiendo trabajar fuera de lo que es el plato de la plancha, pero bueno, ya no me cabe más en pantalla, así que lo voy a hacer aquí encima. Si lo hacéis así, tener mucho cuidado, no os queméis con el plato superior. Bueno, pues ya tengo la primera capa planchada, como digo, unos segundos nada más, y ahora se trata de ir poniendo las siguientes capas. Voy a empezar con algunas piezas del color blanco. Bueno, lo cuadramos. De momento voy a planchar solo esas dos piezas y volvemos a hacer lo mismo que antes. Cubrimos papel de horno, misma temperatura, un par de segundos. Retiramos y vamos a seguir colocando capas. Y lo mismo, un par de segundos. De nuevo un par de segundos. Ya nos van quedando menos piezas. Y lo mismo. Y una vez que ya tengamos todo colocado, todas las capas, entonces sí que volvemos a cubrir todo con el papel de horno y hacemos una planchada de tiempo completo. Bueno, pues ya tenemos nuestro diseñito terminado, perfectamente planchado. Os vuelvo a enseñar también la camiseta que os enseñaba al principio. Es el mismo vinilo textil, el mismo diseño, pero el soporte es diferente, no solo porque sea una bolsa y una camiseta, sino porque el tejido es diferente, y es para que veáis que da exactamente igual, y si está bien hecha la aplicación del vinilo textil se puede hacer prácticamente en cualquier tipo de tejido. Y como os comentaba al principio del vídeo, en realidad esto no
no tiene mucho misterio, es cogerle el truquillo y tener en cuenta esas recomendaciones que os he hecho de preplanchar la prenda y sobre todo la parte de únicamente planchar cada capa durante unos segundos. Eso nos va a evitar que el vinilo vaya encogiendo y luego no nos cuadren las piezas, y también nos va a evitar el que lo podamos quemar y que aparezca con esas burbujas cuando el vinilo se calienta demasiado. Así que ya habéis visto que es muy sencillo, espero que os haya sido de utilidad y que os animéis a intentarlo. Antes de terminar el vídeo voy a responder a otra cosa que sé que me vais a preguntar en los comentarios, y es cómo hacer para sacar el diseño con las distintas piezas. Llevo mucho tiempo planteándome el hacer ese tipo de vídeo, pero tenéis que tener en cuenta que en función de la imagen o el diseño de partida que tengamos va a ser diferente. No es lo mismo tener una imagen, tener que trazarla para sacarlo a capas, que tener un diseño como este que he diseñado yo y que ya lo he hecho con sus correspondientes capas, luego llevárnoslo eso a un diseño para aplicar en capas de vinilo textil. Así que bueno, sé que me lo vais a preguntar y la respuesta es que depende un poco del tipo de diseño o de imagen con la que estemos trabajando, pero bueno, me plantearé el hacer un vídeo aunque sea también para daros algunos tips sobre eso. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido de utilidad, estoy deseando leeros en los comentarios y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, que los que somos creadores de contenido lo agradecemos mucho, y por supuesto, si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete porque vas a encontrar un montón de contenido que te va a encantar. ¡Hasta luego!